El espíritu, el ego y la personalidad. Normalmente en mis artículos y libros suelo utilizar a menudo los términos de ego, yo superior y alma, que vienen a significar lo mismo, puesto que representan al verdadero hombre en evolución. También utilizo el término hombre o personalidad para dar a entender qué es lo que la mayoría de las personas o la mayoría de la humanidad piensa que es o que somos. Es decir, piensan que somos un cuerpo físico que siente, que piensa y que tiene voluntad y poco más. Pero en menor grado suelo mencionar la palabra espíritu, porque eso sería para referirme a la separación temporal de dicho espíritu del propio Dios. Cuando digo separación, lo digo entre comillas, porque nunca estamos separados de Él, somos parte de Él. Pero digamos que eso nos diferencia temporalmente para que hagamos primero una involución hacia el mundo físico y luego una evolución de vuelta hacia Él mismo. Así es que en este artículo voy a intentar explicar lo que son esos conceptos, sobre todo para que el lector u oyente de estas grabaciones lo tenga un poco más claro y obtenga mayor beneficio de estas enseñanzas, de esta filosofía oculta. Por tanto, vamos a comenzar por explicar un poco lo que es el espíritu. Nosotros somos a imagen y semejanza de Dios en muchos aspectos, tanto en sentido espiritual como en sentido de poder, así como respecto a la manifestación o a la creación de elementos, en nuestro caso, físicos. Nosotros hemos pasado por etapas evolutivas que nos han hecho creadores de todo lo que nos rodea. Transformamos la materia hasta tal punto que nos podemos considerar maestros en su manejo y utilización. Pero bueno, también es cierto que aún nos queda mucho por investigar y que aprender aquí en el mundo físico. Sin embargo, y a la vez, gracias a la materia y a las experiencias, hemos alcanzado el actual grado de desarrollo físico, moral, mental y espiritual. En un futuro, aún muy lejano, haremos lo mismo, en vez de con la materia física, con la vida que anima las formas materiales, y entonces seremos creadores de formas de vida similar a las formas de vida que hoy llamamos reinos. Aplicado esto al Renacimiento, diremos que el hombre ha evolucionado desde la prehistoria hasta nuestros días y ha alcanzado el grado de desarrollo actual gracias al Renacimiento y a las experiencias adquiridas a través de sus cuerpos. Por tanto, el renacimiento del ego es el que crea la personalidad de cada vida y, sin embargo, gracias al renacimiento de un rayo de vida, vamos a llamar provisionalmente así al espíritu, en muy variadas formas, es como se llega a formar ese ego o alma. El espíritu es el origen, es la base de lo que después nosotros, o yo en mis escritos digo el ego o el yo superior, que está en un nivel inferior, es el representante del propio espíritu. La pregunta inmediata después de esto, por consiguiente, es ¿de dónde procede ese rayo de vida que se convierte en ego? Y la respuesta es que procede del propio espíritu, diferenciado, como he dicho, por Dios, o separado, entre comillas, de él mismo temporalmente. Pero, ¿qué es y de dónde procede el espíritu? Procede y es creado por Dios. Por tanto, en esencia somos sus hijos y en él vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser como lo tienen las moléculas en nuestro cuerpo físico. Claro, con la diferencia de que nuestro cuerpo y las moléculas pertenecen al mundo físico. Y en nosotros como hombres en relación a Dios, nosotros pertenecemos al mundo físico como personalidad,
pero en espíritu pertenecemos a Dios, al mundo de Dios. Por lo tanto, y en realidad, aunque haya 7 mundos, donde nosotros estamos en todos ellos, en realidad, como espíritus, somos parte de Dios, representados en los diferentes mundos por ese rayo de vida que procede del propio espíritu, de nuestro verdadero ser, parte de Dios. Dios, nuestro creador, tiene sus días de actividad o de manifestación y sus noches de asimilación o descanso, por decirlo de alguna manera, lo que nosotros conocemos aquí, un día de actividad y una noche de descanso. Pues algo similar tiene Dios mismo. Los días de manifestación y los días de cuando, digamos, reabsorbe su manifestación. Es decir, crea una serie de mundos, en total son 7, y unas oleadas o enjambres de espíritus que, aunque tienen todo el potencial de su Padre, de Dios, o tenemos, necesitan de esos mundos para poder desarrollarse como vidas independientes. Dios crea esos 7 mundos, nos diferencia a nosotros, tenemos en ese momento la conciencia de Él, la conciencia divina, pero no la conciencia como individuos separados ya, y muchísimo menos tenemos conciencia de ser un yo. Por lo tanto, necesitamos esos mundos donde vamos a adquirir, vamos a formar por primera vez, gracias a unos átomos simiente, unos cuerpos, cada uno de una materia relacionada con cada mundo, hasta llegar al mundo físico donde adquirimos el cuerpo físico. Pues necesitamos de esos mundos para poder evolucionar. Primero adquirir todos esos vehículos y despertar esos poderes del espíritu, despertar, repito, que es el proceso de descenso o involución. Y después, a través de esos mundos, ya volveremos conscientemente como individuos, porque cuando descendemos no somos conscientes como individuos todavía, y entonces en la evolución ascendemos como individuos conscientes para despertar los poderes del espíritu y convertirlos en poderes nuestros, autónomos, poderes dinámicos, que vamos a utilizar para también ser creadores, a imagen y semejanza de Dios. Este espíritu, mónada, como le llaman en las escuelas orientales, es consciente de Dios, puesto que es parte de Él. Estamos hablando de la diferenciación, cuando íbamos a comenzar a descender. Pero aunque éramos parte de Él y teníamos su conciencia, al fin y al cabo, repito, que no éramos autoconscientes como individuos, porque no habíamos desarrollado todavía ese ego, ese representante suyo que se sitúa en el mundo intermedio, en el mundo del pensamiento, entre los mundos espirituales y los mundos, vamos a decir, personales, donde nosotros renacemos. Así es que Dios, en su día de actividad, crea un universo de 7 mundos donde sus hijos han de convertirse en dioses como Él a través de millones y millones de años. Y para ello hemos de pensar que Dios, al igual que nosotros, en cierto modo y antes de renacer para manifestarnos como hombres, siente, vamos a decirlo así entre comillas, porque no sé otra manera de definirlo, siente o tiene la necesidad de obtener nuevas experiencias, o sea, de continuar lo que podríamos llamar en él también su evolución. Siente esa necesidad vamos a llamar también, podríamos decirlo así, el deseo de obtener nuevas experiencias a través de su creación, de su manifestación, lo mismo que nosotros las tenemos y obtenemos experiencia gracias a la creación de nuestros cuerpos en cada vida. Nosotros estamos en ese mundo intermedio, en el mundo del pensamiento, y ahí creamos, con la ayuda de otros seres, creamos el arquetipo de lo que va a ser nuestra vida, nuestros cuerpos y nuestra vida futura, y ya nos manifestamos en los 3 mundos inferiores. Pues exactamente igual hace Dios.
con su mundo de pensamiento, vamos a decir primero, sin meternos en lo que sería la cosmología auténtica, sin subir a los planos cósmicos, con su mente, que no se podría calificar con la nuestra de ninguna manera, imagina una creación, una manifestación, elige su espacio donde la va a hacer y él mismo compenetra ese espacio y se manifiesta ahí. Por lo tanto, nosotros estamos en Dios y en ese espacio que Él ha compenetrado. Y por eso decimos que somos parte de Él. Y nosotros hacemos lo mismo en ese mundo del pensamiento, creamos un arquetipo y de acuerdo con ese arquetipo vamos a crear luego los cuerpos y vamos a descender hasta este mundo físico que ha sido creado expresamente para eso. En la noche de asimilación o de descanso, al igual que nosotros después de cada muerte, Dios hace que toda la manifestación o creación vuelva al caos, quedándose Él como conciencia asimilando el fruto de su manifestación y de las conciencias de sus hijos, lo que sin duda le hará más omnipotente y omnisciente ante nuestra capacidad de comprensión. Dios, vamos a decirlo así, porque, repito, no me quiero meter a hablar de los planos cósmicos, porque a ver, la gente que no esté muy familiarizada con la filosofía oculta no admitiría que nuestro Dios está evolucionando de determinada forma. Entonces vamos a quedarnos ahí, simplemente que en cada manifestación, en cada creación, Dios adquiere un nuevo impulso en su evolución, en su desarrollo, en sus poderes, y tiene un descanso como nosotros después de la muerte, y al cabo de un tiempo, por decirlo de alguna manera, no sabría decirlo en el propio mundo de Dios como es, puesto que el tiempo solo existe aquí para nosotros, entonces hace otra nueva manifestación, otra nueva creación. Como todas las religiones y la filosofía oculta afirman, Dios es triuno. Se manifiesta como una trinidad, tiene tres poderes. La Iglesia le llama el Padre, Hijo y Espíritu Santo. La filosofía oculta le llama voluntad, amor y sabiduría. La filosofía oriental le llama Brahma, Shiva y Vishnu. Y así ocurre con otras culturas y otras razas. En filosofía oculta Rosacruz se dice que los tres aspectos o poderes de Dios son voluntad, sabiduría y actividad. Y lo voy a dejar así porque hay otras escuelas que les dan otros nombres. Bueno, pues es gracias a estos aspectos, que son poderes en realidad, como Dios crea su universo, para que sus hijos se desarrollen, nosotros como espíritus, y para que se conviertan sus poderes espirituales latentes en dinámicos. El primer mundo es el de Dios mismo, o sea, es el mismo manifestado en lo que, puesto que no tiene imagen, diríamos que es la primera vibración que él manifiesta, pues ese sería el mundo de donde surge todo lo demás. El segundo es donde están los espíritus diferenciados, o sea, nosotros, los espíritus diferenciados de Dios y por Dios, o sea, del mismo, y se llama el mundo de los espíritus virginales o mónadas, como en la filosofía oriental. El tercero es el mundo del espíritu divino, donde se asienta el primer aspecto de nuestro espíritu, ahí donde se desarrolla nuestro primer aspecto, como un triple espíritu que también somos, un poder o un primer aspecto que es un poder que tenemos que desarrollar, despertar y desarrollar. Cuando volvamos a él de vuelta seremos ya casi creadores de formas
animadas con sentimiento y con mente. El cuarto mundo es el mundo del espíritu de vida, que es donde se asienta el segundo aspecto de nuestro espíritu. El espíritu de vida representa el segundo poder. Y el quinto es el mundo del pensamiento, que está dividido en dos grandes regiones, asentándose el tercer aspecto de nuestro espíritu, que se llama el espíritu humano, en las regiones superiores. Ahí es donde se representa, donde se forma el yo, el ego, a través de todas esas miles y miles de personalidades, de renacimientos. Y por último, bueno, tenemos el sexto, que es el mundo de deseos, de donde formamos nuestro cuerpo emocional, nuestro cuerpo de deseos, y el séptimo mundo, que es el mundo físico, formado también de dos partes, las cuatro regiones superiores o divisiones superiores son etéricas, que es de donde se forma nuestro cuerpo etérico, y las tres inferiores son las que conocemos en las formas de materia física, que es los tres elementos, el sólido, líquido y gaseoso, que más conocemos. Nuestro espíritu, como hijo de Dios, también es triuno y se refleja en los mundos tercero, cuarto y quinto. Sin embargo, el espíritu, la chispa divina o mónada, como queramos llamarla, permanece siempre en el seno del Padre. Y lo mismo que hace su Padre, se manifiesta en cierta forma de conciencia y de vida desde su propio mundo, como tres aspectos divinos o un triple espíritu. Lo que acabo de decir, nos manifestamos a partir de nuestro mundo en los tres siguientes como tres poderes, tres aspectos, y de los cuales tenemos que recoger, despertar, desarrollar, adquirir, como queramos llamarlo, esos poderes de forma dinámica a la vuelta ya hacia nuestro propio mundo y hacia el mundo de Dios. Este triple espíritu es el que se apropia de unos átomos permanentes de cada mundo, según se manifiesta, primero como espíritus y después como ego, como yo superior, como el ego con mayúscula, para diferenciarle de lo que muchos llaman el ego normal, que es la personalidad, o sea, nosotros como personas, con nuestros defectos. Decía que se manifiesta para que cuando llegue el momento de renacer, poder así atraer la materia de los diferentes mundos y formar sus correspondientes cuerpos. Eso gracias a esos átomos permanentes. Es la única forma de experimentar y evolucionar aquí en la Tierra a través de la experiencia. Como este artículo no trata de cosmogénesis ni antropogénesis, concretamente pasaré por alto las enseñanzas que tratan sobre la formación de los mundos, los subplanos, los rayos, las jerarquías colaboradoras de Dios y todo el proceso que ha seguido el hombre hasta alcanzar el desarrollo actual. Tendríamos que ir mundo por mundo explicando todo. Bien, ya sabemos, por tanto, que nuestro origen es nuestro propio espíritu, el origen de nuestra vida. La vida procede de Dios mismo, aunque la nuestra directamente es de nuestro espíritu, que, como he dicho, está integrado, es parte de Dios, aunque diferenciado. El espíritu, el cual se manifiesta con ayuda de las jerarquías creadoras, hay que decirlo. Hay 12 jerarquías relacionadas con nuestro esquema evolutivo, de las cuales varias de ellas ya han pasado, digamos, a otro nivel y no tienen que ver nada con este esquema ya. No sé si ahora no recuerdo ahora mismo si son 2 o son 3. 2 en principio no entraron y otras después que ya hicieron un pequeño trabajo y ya no tienen que ver nada con nosotros, de las 12. Decía que nuestro origen es el espíritu, el cual se manifiesta con los tres aspectos,
tres aspectos de conciencia, y como una vida que en su momento será independiente, adquiriendo así la autoconciencia del yo. Se reconocerá individualmente como un yo. Pero para que esto ocurra, esa vida ha de pasar por infinidad de formas hasta terminar en una cuya conciencia sea similar a la de los animales domésticos actuales. Entonces estará lista para renacer en un cuerpo humano donde obtendrá la mente y desarrollará la voluntad, que eso es lo que hicimos hasta aproximadamente a principios de la época Atlante, cuando ya nos dieron el germen de la mente, lo que hoy conocemos la mente, y a partir de ahí ya podríamos decir que comenzamos a ser humanos. Esta etapa es la que bien podríamos llamar el nacimiento del ego, alma o yo superior. Así que con esto ya tenemos un espíritu manifestado en tres mundos, los superiores como tres aspectos o poderes, pero disminuidos por estar velados por la materia de esos mundos, porque en cada mundo que vamos descendiendo nos vamos velando, vamos perdiendo el contacto con nuestro verdadero espíritu. Y también, somos un ego, un alma, que se manifiesta en cada vida como el pensador u observador encerrado en sus cuerpos mental, de deseos etérico y físico. Una vez que se forma el ego en este mundo del pensamiento, el yo superior, a partir de ahí es ese ego, ese yo superior, el que se manifiesta como personalidad en los siguientes mundos, que es las regiones inferiores del mundo del pensamiento, el mundo de deseos y el mundo físico. El espíritu, aunque en silencio y en la oscuridad, por decirlo así, vive, trabaja y se desarrolla gracias a los átomos permanentes de su triple espíritu, que a su vez reciben la esencia de lo que desarrolla el ego a través de los renacimientos y del trabajo entre una vida y otra. Todo el beneficio, todo el desarrollo que tenemos aquí en cada vida va directamente al yo, es el yo. O sea, nosotros somos el yo, pero velados también de la influencia de ese yo superior, pero todo repercute en él. Y todo lo que haya en ese yo superior al final termina en el verdadero espíritu, en su propio mundo, el origen de nuestra vida y de nosotros. Este triple espíritu llegará a tener conciencia del mundo físico gracias a los impactos externos sobre los vehículos o cuerpos del ego y será capaz de manifestarse a través del mismo a lo largo de la evolución. Ahora vamos a hablar sobre el ego. El ego, en realidad, el origen del ego en realidad es el triple espíritu. Ese espíritu que hemos dicho, espíritu divino, espíritu de vida, espíritu humano. Los tres aspectos del espíritu uno, de nuestro verdadero ser, que Dios diferenció, como hemos dicho. Él es el que se manifiesta como un descendente rayo o hilo de vida, el espíritu, para que comience su involución hacia el mundo físico, para que obtenga la conciencia del yo y para que vuelva con los poderes del espíritu desarrollados. Es en ese rayo de vida, esa línea de vida que desciende, adquiriendo, en principio, recogiendo los gérmenes de lo que van a ser nuestros futuros cuerpos, pero también donde se insertan, donde se unen los unos átomos simientes, que son los átomos simientes como van a ser la base, lo que van a marcar la vibración de nuestros futuros cuerpos. Estos átomos simientes a su vez guardarán el desarrollo adquirido, pues es ese rayo de vida, el que desciende a través de los mundos. También está por decirlo así, el hilo de la conciencia que se va formando a través de la evolución. Los átomos simientes son despertados gradualmente desde el mundo físico, manifestando cada vez más vibraciones que en su momento se convertirán en sentidos, sensaciones, sentimientos, pensamientos y por último voluntad, que es lo que hemos conseguido hasta ahora.
El espíritu no puede actuar sobre los átomos permanentes y por tanto tampoco sobre la personalidad, pero sí lo hace sobre su manifestación como triple espíritu, hasta llegar al ego. Cuando el hombre haya evolucionado tanto que ya sea un iniciado elevado y su triple espíritu esté muy desarrollado, entonces podrá sentir la influencia del espíritu directamente a través de los átomos permanentes. Lo podríamos decir al contrario, cuando ya no necesitemos renacer, estemos en el siguiente periodo de evolución, ya no habrá, ya no hay por qué tomar cuerpos físicos. Cuando estemos en el nivel, en el mundo del pensamiento, con la conciencia, es exactamente ya en el mundo del pensamiento, seamos conscientes como ese yo superior, ahí en el mundo del pensamiento estaremos ya casi en contacto directo con el verdadero espíritu, aunque todavía nos queda un poquito, unos pasos más por llegar a su propio mundo, al mundo de los espíritus virginales o mónadas. Todos los cuerpos del hombre deben considerarse como vehículos o cuerpos del ego y como herramientas para que éste pueda actuar y experimentar en los diferentes planos y mundos. Estos cuerpos son transitorios y siempre son usados por el ego, esté donde esté, pero también son renovados cuando ya no les sirven para su desenvolvimiento. Para que el ego pueda funcionar en su propio plano, también necesita un cuerpo. Y para ello tiene el que normalmente en ocultismo se llama el cuerpo causal. Es por decirlo así, lo mismo que nosotros aquí tenemos el cuerpo físico, donde tiene sus órganos y donde está el átomo simiente para guardar todas las experiencias, para sacar un fruto. El cuerpo causal es algo similar, es donde está el ego, el cual también es un receptáculo de todo lo elevado y duradero, o sea, los pensamientos nobles, las emociones puras, los sentimientos elevados, etc. Lo elevado y duradero que se extrae de los mundos inferiores, de los renacimientos, ahí es donde se acumulan, se guardan. En el cuerpo causal se encuentran todas las causas que se manifiestan como efecto de los mundos y planos inferiores, ya que son, como resultado de las experiencias acumuladas de este cuerpo, son las que dan origen a lo que somos en cada vida. El cuerpo causal es el vehículo del ego como pensador, pero también es el depósito de la quinta esencia de todas las experiencias de las vidas pasadas. Aquí están todas las cualidades y sabiduría obtenida de donde saldrá el nuevo hombre o renacimiento, mostrando el desenvolvimiento obtenido hasta la última vida. No puede haber autoconciencia o individualización como ser si no se ha creado el cuerpo causal. Antes de el cuerpo causal tuvo su inicio, su nacimiento, a partir ya de darnos el germen de la mente, cuando comenzó a formarse el germen de la mente, que coincidió más o menos con la conciencia propia, la obtención de la conciencia propia, la autoconciencia como individuos. A partir de ahí es cuando se forma o nace el cuerpo causal. Este cuerpo perdurará todo lo que dure la evolución humana, puesto que es un verdadero registro del desarrollo obtenido. Es la base para el desenvolvimiento y, más importante aún, es el órgano del pensamiento abstracto. En realidad, el hombre tiene dos cuerpos mentales, por decirlo así: el cuerpo mental o mente concreta, la mente con la que razonamos aquí, y la mente abstracta, que se relaciona con la intuición, la voluntad, la inspiración, las ideas originales o geniales, o sea, con la sabiduría. Algún día seremos conscientes ahí, estaremos evolucionando a ese nivel y seremos conscientes de todo lo que ha sido la evolución que estamos haciendo a través de la reencarnación o del renacimiento, más los poderes que hayamos desarrollado en todo ese tiempo. La mente concreta
asimila, elabora y saca conclusiones concretas sobre el mundo físico de las formas, pero la mente abstracta discierne, distribuye los resultados de las experiencias, manifiesta ideas puras, etc. Es el origen de la intuición. La intuición es parte nuestra, decimos, pero está relacionada con esas regiones superiores, abstractas del mundo del pensamiento. Esta mente abstracta es la pura inteligencia, la más clara visión, el poder creador de la meditación, es fuerza moldeadora y en un futuro manifestará el poder de la mente universal o de Dios. En el mundo del pensamiento está también la memoria, la verdadera memoria de la naturaleza. Creo recordar, y no, la definitiva está en el mundo del espíritu de vida. Por lo tanto, también seremos conscientes de todo lo que hay guardado ahí. El ego en su propio mundo. Aunque a la mayoría de los estudiantes de filosofía oculta no les interesa o no comprenden fácilmente muchos conceptos de estas enseñanzas, mi intención, aun sin profundizar tampoco demasiado en ciertas cosas, es la de intentar demostrar que esta filosofía tiene mucho más de lógica y razonable que lo que muchos piensan. Por ese motivo quiero dejar claro el mecanismo por el cual el ego gobierna sus cuerpos a través de su mente. La mente es el foco a través de la cual, gracias a la cual, se manifiesta aquí en el mundo físico gracias al cerebro del cuerpo físico y de donde también actúa como receptor. La mente obtiene su conocimiento a través de los sentidos y del cerebro. Quiero decir, si el cerebro estuviera dañado, la mente, o sea, el ego, aún a través de la mente, no obtendría conocimiento, no tendría ningún fruto de la experiencia. Si la mente también está, por algún karma, por alguna cosa, está cortada en su relación con el cuerpo físico, en las conexiones que tiene con los diferentes vehículos, el ego tampoco obtendría ningún conocimiento. Pues bien, gracias a los impactos del exterior y a las experiencias, la mente trabaja sobre estas percepciones que recibe para así formar los conceptos. Conceptos o impresiones que luego se reflejan en el cerebro. La mente concreta trabaja razonando, con la imaginación, con la memoria y con la atención, pero el pensamiento abstracto tiene su origen en el cuerpo causal, donde el hombre está representado como intelecto. Según la clase de pensamientos que una persona imita, así alcanzarán a la personalidad o al ego, ya que los pensamientos y sentimientos elevados que pertenecen a las regiones superiores del mundo del deseo están conectados con las regiones superiores del mundo del pensamiento. Eso algunos no lo saben. Por el contrario, los deseos y sentimientos groseros y malévolos, los que están en las regiones del purgatorio, solo pueden alcanzar a la mente concreta, situada en las regiones inferiores del mundo del pensamiento. Pues de ahí la relación kármica y la relación en nuestras expresiones del deseo con el pensamiento, la mente razonadora con nuestros sentimientos o deseos más bajos. La mente abstracta siempre estará relacionada con las regiones superiores del mundo de deseos. La mente abstracta en su cuerpo causal trabaja con las ideas originales y con la esencia de las cosas, mientras que la mente concreta solo se ocupa de los detalles. Digamos que cuando el ego ha aprendido a discernir fijándose en determinados aspectos de los objetos, empieza a agruparlos de acuerdo a dichos aspectos, creando un vínculo entre ellos. Así comienza a identificar el uno entre los muchos, comienza a sintetizar, a analizar, a construir y a crear imágenes superiores al objeto analizado, siendo estas existentes solamente en estas regiones superiores del mundo del pensamiento, desde donde el ego actúa
o se manifiesta. Así es como el ego se desarrolla en su cuerpo causal y cómo conecta con el mundo físico a través de sus cuerpos, principalmente a través de la mente. La personalidad, el hombre, solo puede llegar a conectar con estas regiones y con el ego a través de la mente concreta, o sea, de la razón, a través de la razón y la meditación en lo abstracto y en los asuntos elevados y espirituales. Cuando una persona dedica su vida a estos asuntos y desarrolla el poder de razonar en sentido abstracto y espiritual, deja de interesarse por lo externo en comparación con los demás y se concentra internamente en las causas y en los aspectos más elevados de la vida y del pensamiento. Entonces sus pensamientos no toman forma con la materia de las regiones inferiores del mundo del pensamiento y con las del mundo de deseos, sino que lo hacen solamente con la materia más sutil de estas regiones mentales concretas. El pensador, el yo en su cuerpo causal, el ego, es el origen de innumerables clases de energías y vibraciones. Las más elevadas las exterioriza por medio de la materia del cuerpo causal y las conocemos como razón pura o ideas abstractas. Y la mejor manera de comprenderlas es por medio de la intuición. Evidentemente, las vibraciones menos sutiles o elevadas se manifiestan a través de la materia de las regiones inferiores del mundo del pensamiento, con lo que llamamos mente concreta o razón. Pero a medida que el ego se desarrolla y obtiene poder, la intuición se impone sobre la razón. Por tanto, la intuición se desarrolla gracias a la razón. Como ocurre algo parecido con la inspiración. Es el efecto del desarrollo espiritual aquí nuestro como personalidad. Hablemos sobre el ego y su propio cuerpo. El desarrollo del cuerpo causal como vehículo de expresión directa del ego es muy lento, pero una vez desarrollado, por muy malos pensamientos y sentimientos que tenga un hombre, una persona, no podrán anularle ni transformarle. El mal del hombre retrasa el desenvolvimiento y el desarrollo de las virtudes en el ego. O sea, cuanto más defectos y maldades, menos virtudes desarrolladas. Pero el ego nunca puede ser malo. Hay casos en que un ego se pierda, se desvíe una vida y termine muy mal. Y se puede dar el caso, mínimos, que en la próxima vida también. Y bueno, pues el ego se estanque, no evoluciona y al final se pierda y no consiga nada en este esquema evolutivo. Estos casos muy raros, simplemente lo que ocurre es que ese espíritu se queda ahí, digamos, en trance esperando otro ciclo de manifestación donde incorporarse. Pero son casos muy raros. El ego manifiesta sus cualidades a través de sus personalidades y por tanto es muy difícil que la personalidad tenga defectos contrarios a dichas cualidades o virtudes. A lo sumo, y cuando la personalidad se desvía de su destino, las cualidades pueden quedar latentes durante un tiempo. Pero también, cuando el ego no ha desarrollado determinada virtud, no significa que el hombre tenga el defecto contrario. Aunque sí es cierto que es más fácil que lo desarrolle, puesto que el ego no ha obtenido la virtud necesaria para evitarlo. Está claro que cuantas más relaciones con personas de poca moral y cultura, más posibilidades de crear malos hábitos tenemos. Y que cuanto más se repitan esos hábitos, más difícil será vencerlos y transformarlos en virtudes para el ego. Por este motivo persisto en aconsejar en todos mis escritos hacer el bien, crearse hábitos que ayuden al desarrollo espiritual, como son las oraciones, las meditaciones, las lecturas y estudios elevados, etc. Y procurar tener una vida social que sea positiva, moral, mental y espiritualmente.
Si creamos hábitos buenos, estamos llenando los vacíos del ego y estamos formando un cuerpo causal lleno de virtudes que engrandecerán la expresión del ego y su canal de comunicación con el espíritu. No es que el mal pueda afectar o instalarse en el cuerpo causal, pero sí puede impedir, en cierto grado, la expresión de las virtudes. Es más, cuando se viven varias vidas centradas en el mal, el cuerpo causal se hace insensible para captar las impresiones positivas contrarias a ese mal. Sabiendo que el bien acumulado en forma de virtudes en el cuerpo causal no se pierde por el hecho de renacer, sino que, al contrario, se manifiestan en el carácter del hombre, lo lógico es que cada uno se proponga cambiar de hábitos. El ego es el verdadero hombre, el auténtico yo superior, y lo que hayamos incorporado de bien en el cuerpo causal le pertenece, y será lo que, cuando llegue a cierto grado, le facilite la iniciación. Es importante que los lectores comprendan lo que en estas líneas estamos tratando, porque si lo razonan profundamente, su propio ego les invitará a que planifiquen una serie de oraciones, ejercicios y actividades para que aumente su poder. Digamos que la evolución, el esfuerzo aquí en esta vida por superarnos y por elevarnos en conciencia, en espíritu, llega a un determinado grado en que se comienza a sentir su guía, su mano, la inspiración por parte de él. Pero a la vez también es necesario que se olviden del egoísmo, del materialismo, del mal hablar, de la crítica, los vicios, los placeres que les dominan o que nos dominan, etc. Es la única manera de acelerar el desarrollo espiritual y de actuar de acuerdo a la voluntad de Dios, lo que a su vez traerá como resultado la inmortalidad de la conciencia, el poder del espíritu y la aniquilación del mal para siempre, claro. El aspirante espiritual puede estar seguro de que nada del bien acumulado se pierde y que, tarde o temprano, la luz que está acumulando con su nueva vida, de esfuerzo y de sacrificio, atraerá la atención de un maestro para ayudarle a despertar y a utilizar ciertos poderes. Lo mismo que el mal no se puede asentar en el ego, tampoco lo puede hacer en las regiones superiores del mundo del pensamiento. Sin embargo, sí lo hace en los mundos inferiores y por tanto en los átomos simiente de los cuerpos inferiores. Como una de las responsabilidades de los ángeles del destino es administrar el karma, el destino de cada persona, son ellos los que hacen que nos tengamos que enfrentar una y otra vez con ese mal hasta que cambiemos de actitud. Por tanto, el mal que cometemos va con nosotros de una vida a otra para que lo transformemos en bien con los mismos cuerpos que creamos el mal, pero este no radica en el ego. Así es que la buena voluntad y el trabajo positivo con la mente, o sea, con los pensamientos, y con el cuerpo de deseos, los sentimientos, pasiones, emociones, tal, crea buenos hábitos en el cuerpo etérico y buenas acciones con el cuerpo físico. Esto, a su vez, repercute en el cuerpo causal y hace que el ego pueda ayudarnos cada vez que nos esforcemos en adquirir desarrollo espiritual. Es una manera, a través del desarrollo, de ir conectando con él más directamente. Como podemos ver, el bien y el mal están en los mundos inferiores, pero no en los superiores. En los superiores solo está el bien, el cual, cuando lo buscamos, viene nuestra ayuda para combatir el mal y cuando el resultado de la batalla es positivo, aumentamos nuestro poder espiritual. La razón es la herramienta más poderosa del hombre, la que le hace superior a los otros reinos, pero si esa fue una gran conquista en el pasado, más importante aún es el desarrollo de la conciencia superior que nos queda por alcanzar,
que nos puede guiar en este mundo irreal y hacer discernir entre lo malo y lo bueno, o lo justo e injusto. Cuando se domina la naturaleza inferior a través del discernimiento y la voluntad, tomamos decisiones que proceden de la conciencia y no de la razón. El espíritu es sabio y no necesita de los sentidos ni de la razón para dictar a través de la conciencia, pero el hombre debe servirse de la intuición para conocer la verdad. Es la intuición, como resultado de los trabajos positivos de la mente, la que nos traerá la iluminación, la inspiración y otros poderes del espíritu. El ego no puede facilitarnos nada si nosotros, como hombres, no abrimos la puerta. Cuando trabajamos para el bien en pensamiento, palabra y obra, es cuando el ego se manifiesta como genio. No nos engañemos. El ego de cualquier genio que haya pasado a la historia es exactamente igual que el nuestro. Lo que le diferencia es el trabajo previo que esa persona haya hecho en sus anteriores vidas. Así, cuando una persona desarrolla habilidades en alguna profesión o trabajo y desarrolla su cerebro en esa misma línea durante varias vidas, su cuerpo y su cerebro facilitarán la expresión del ego como genio en esa cualidad. Nuestro ego es sabio, pero si no tiene un cerebro, una mente y unos sentidos adecuados, no podrá expresar su sabiduría. Las experiencias, lo que los sentidos captan, procedente del exterior, se convierten en vibraciones que alcanzan el cerebro en forma de impresiones, y son estas impresiones las que, después de analizarlas, clasificarlas y ordenarlas, le dan sabiduría al ego. Esto es, el ego discierne a través de la mente y actúa sobre las impresiones que llegan al cerebro. Esto es lo que actualmente ocurre en la mayoría de los humanos, pero en un futuro este trabajo debe dar más resultados que harán que se unan el ego y la personalidad, o la personalidad se unifique con el ego, se convierta en el ego. Y aunque el ego estará aprisionado aún en un cuerpo, la personalidad ya no existirá. Entonces ya no actuaremos solamente en la cuarta o quinta región del mundo del pensamiento, sino que nuestro cuerpo causal y nuestro ego expresarán y actuarán de acuerdo al desarrollo de las regiones sexta y séptima. Evidentemente, cuando el aspirante a la iniciación contacta con un maestro, el maestro mismo le ayuda en su desarrollo actuando sobre el cuerpo causal del discípulo. Por último, voy a mencionar algo sobre los cuerpos o lo que normalmente llamamos la personalidad. Ya lo he explicado en casi todas mis conferencias. Las formas de los cuerpos son todas similares con ciertas excepciones. El cuerpo etérico es un doble exacto del cuerpo físico. El cuerpo de deseos es un ovoide, unos centímetros más grandes que el físico, al cual rodea. Sin embargo, después de la muerte toma la forma del cuerpo físico. El cuerpo mental rodea en principio la cabeza y según se desarrolla también toma la forma de un ovoide. Y por último, el cuerpo causal que hemos mencionado también termina formando un ovoide que sobresale todavía más del cuerpo físico. La materia de la que están formados los cuerpos también guarda unas leyes para poder formar parte de los mismos. Es decir, el cuerpo físico está compuesto de materia de las tres regiones inferiores del mundo físico, o sea, de sólido, líquido y gaseoso. El cuerpo etérico está compuesto de los cuatro éteres de diferente grado de materia, de densidad, pertenecientes a las cuatro regiones etéricas superiores del mundo físico. El cuerpo de deseos está compuesto de materia de deseos de las 7 regiones del mundo del deseo, aunque con más, la mayoría de la humanidad, su composición está más
hecha con la materia de las regiones superiores, más que de las inferiores, según el desarrollo de cada uno. Y igualmente ocurre con el cuerpo mental, pero este está formado con la materia de las 4 regiones inferiores del mundo del pensamiento. El cuerpo causal, en la mayoría de los humanos, está compuesto solamente con la materia de la 5ª región abstracta del mundo del pensamiento, hasta que, según van adquiriendo las iniciaciones, entran en actividad las 2 restantes regiones. Aunque en principio el cuerpo causal es una especie de película incolora, como ocurre con los cuerpos de deseos y mental, según evoluciona y según el estado mental, emocional y sentimental de cada persona, este cuerpo se convierte en una esfera de bellos y delicados colores que no se podrían describir aquí en el lenguaje nuestro. Este último cuerpo es el que hace que, según se va desarrollando espiritualmente, vaya ensanchándose el canal que le une al espíritu, del que hemos hablado al principio, para que a través de él descienda un mayor flujo de luz. A partir de ahí, la relación del ego se va estrechando con lo divino, o sea, que a mayor concentración de la personalidad en lo noble y elevado, más inspiración e intuición tiene el ego, por lo cual más poder del espíritu recibe.